¿qué se está haciendo desde el Ministerio Nacional, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación respecto de la temática propiedad intelectual? Es algo que venimos haciendo desde antes de la creación del Ministerio, que fue creado a fines de diciembre del 2007, en su momento desde la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. No sé si ustedes han tenido alguna interacción, digamos, con el Ministerio o con la agencia. Veo que la mayoría son, por lo menos, estudiantes, todas chicas. Buenísimo. Bueno, básicamente el Ministerio, ¿está el Power ya? Porque no lo veo, ¿sí? El Ministerio de lo que se encarga básicamente es de lo que se llama el proceso de formulación de políticas públicas, ¿sí? Es un organismo que genera políticas en materia de ciencia, tecnología e innovación productiva, y dentro de esas ramas, digamos, de la producción de política pública está, lógicamente, la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es una temática transversal. ¿Y por qué digo que es transversal? Porque ustedes se van a dar cuenta, si lo piensan un poco, que la propiedad intelectual nos atraviesa en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Cada vez que ustedes compran un producto que lleva una marca, conocen que se ha generado un desarrollo, una invención, como es el caso que vamos a presentar, o la materia de investigación que ha merecido una patente y una inversión privada, que eso es fundamental y es muy importante, es propiedad intelectual. El derecho a autor es propiedad intelectual. Acá entiendo que después de mi breve charla va a haber gente que hable de lo que es el derecho editorial, ¿sí? Los derechos conexos, todo lo que tiene que ver con la música, con lo artístico, con el teatro, etcétera. Todo eso es propiedad intelectual. Estamos rodeados por lo que es propiedad intelectual. Desde el Ministerio, lógicamente, nosotros nos enfocamos nuestros esfuerzos de promoción y de impulso y de difusión de la temática hacia el ámbito científico-tecnológico, ¿sí? Pero esto no quiere decir que ustedes no estén exentos de atravesar lo que se llama o estar involucrados en lo que son los derechos de propiedad intelectual. Entonces, volviendo un poquito a la presentación, yo lo que básicamente quiero empezar comentándoles es que en este proceso de formulación de políticas, que es un proceso de negociaciones e intercambios constante, un ida y vuelta entre los diferentes actores que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, ustedes son parte de ese sistema como estudiantes, ¿sí? Trabajamos en arenas o escenarios diferentes con sus características propias, tenemos determinados horizontes temporales de políticas y hay cuestiones que son a corto plazo, a mediano y a largo plazo, y también tenemos un marco institucional. En el caso del Ministerio, el marco institucional es lógicamente el Ministerio y sus diferentes dependencias, ¿sí? ¿Cuáles son las características de este Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación? Es un sistema que tiene una amplia base científica y tecnológica, hay recursos humanos altamente capacitados, la mayoría de ellos trabajan en el CONICET y en las universidades nacionales, la mayoría de ellos tienen una doble dependencia, ¿sí? CONICET, Universidad Nacional de Cuyo, CONICET, Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Hay una infraestructura que ha ido creciendo a través de los años gracias también a las inversiones que ha generado el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El sistema es atomizado y con esto quiero decir que no es un sistema, sinceramente, que esté completamente organizado, sino que como lo muestra por ahí, como lo describe en la fotografía que yo puse ahí, es un sistema que tiene sus ramificaciones, ¿sí? Es complejo, es difícil de coordinar, ¿sí? Se hacen esfuerzos en ese sentido a través de la generación de redes, de consejos, ¿sí? El Consejo Interinstitucional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Alguien conoce estas organizaciones que yo les menciono? Bueno, es una pena porque la verdad que el esfuerzo que se hace en este sentido es importante. Si quieren conocer más del tema, en la página web del Ministerio, yo después les voy a dejar los datos, pueden un poquito investigar qué se está haciendo en este sentido y, por supuesto, participar desde su institución en esto que es la interconexión de los diferentes actores, ¿sí? Y es un modelo basado en la oferta. ¿Por qué digo un modelo basado en la oferta?
Básicamente lo que se hace en nuestras instituciones de investigación, ya sea básica o fundamentalmente técnica, es trabajar en función de una determinada línea de investigación sin mirar demasiado cuál es la demanda del sector productivo. Entonces, normalmente lo que se hace es, el laboratorio de investigación investiga sobre una línea de investigación, normalmente llega un resultado y luego ese resultado se ofrece hacia el sector público, que puede también ser adoptante de esa tecnología, o hacia el sector privado. Un poco lo que se está tratando de hacer es revertir ese modelo basado en la oferta y llevarlo de a poquito hacia un modelo basado en la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero hay que ver cuáles son las demandas de soluciones desde el ámbito privado y luego, en función a eso, trabajar en una línea de investigación para tratar de resolver esos problemas, ¿sí? Sin dejar de lado, por supuesto, lo que es la ciencia básica, que es fundamental. Podría empezar a pensar un poquito en que tenemos que enfocarnos un poco más en qué necesita la sociedad, qué necesita el sector privado, qué tipo de soluciones tecnológicas y apuntar nuestros esfuerzos en ese sentido. Es algo que se puede discutir, pero bueno, creo que el esfuerzo que se hace desde las universidades, desde el CONICET, etcétera, amerita que nosotros podamos pensar un poco más en transferir esos resultados y generar recursos, agregarles valor a través de los derechos de propiedad intelectual, protegiéndolos, ¿sí? Esto es básicamente a lo que apuntamos. Sí. Sí. Perfecto. Sí, es un proceso que lleva años, muchos años, ¿sí? Pero bueno, buenísimo la iniciativa, es genial. Como les comenté, además de las características del sistema, también hay diferentes actores en diferentes niveles. Esa es la próxima diapositiva. ¿Está pasando? Ah, bien. Ustedes tienen organismos de políticas y promoción, como es el caso del Ministerio de Planificación, perdón. Hay organismos de promoción que básicamente lo que se encargan es de otorgar subsidios y créditos y apoyo económico, apoyo financiero a las actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, y organismos de ejecución que son básicamente el CONICET, la CONEA, la CONAE, todos los organismos especializados que se encargan de realizar actividades de investigación y, por qué no, de transferencia de tecnología. ¿Cuál es el rol de la propiedad intelectual en este sistema? Básicamente, en general, el rol de la propiedad intelectual es fomentar la actividad de innovación, es la difusión tecnológica. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, cuando hablamos de propiedad intelectual, no solamente hablamos de proteger o de apropiarnos de algo, también hablamos de, y esto tiene que ver con cuál es la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual, que es una especie de contrato entre aquel que genera un desarrollo, un resultado, y que a cambio de una protección o de un uso exclusivo por un periodo de tiempo, esa persona da a conocer a la sociedad su conocimiento, ¿sí? Ustedes saben que una patente al año y medio se publica, se hace pública. Esto no quiere decir que la pueda usar cualquiera, sino que cualquiera puede tener acceso a esa información, y que, por ejemplo, las patentes son territoriales. ¿Qué quiere decir con esto? Que si en Estados Unidos se patenta algo muy relacionado con la línea de investigación que estoy yo llevando adelante y en Argentina no, yo puedo tomar ese conocimiento y usarlo acá en Argentina e incluso comercializarlo si la patente no llega a Argentina, y ese conocimiento es algo que una persona en Estados Unidos lo alcanzó, lo protegió, esa patente se volcó y se pone disponible para todo el mundo en una base de datos de patentes, y yo puedo acceder a esa información en bases de datos de patentes gratuitas,
y saber qué es lo último que se está desarrollando en el mundo en relación a la línea de investigación que estoy yo llevando a cabo. O sea, vean cuán importante es la propiedad intelectual, no solo desde el punto de vista o del aspecto negativo de los derechos de propiedad intelectual, de decir yo me apropio de esto y nadie lo puede usar, sino también de cuánta información pone a disposición del resto y que puede ser utilizada, y lo digo, y creo que es el último de los puntos, o el anteúltimo, perdón, es identificar mi punto de partida, no investigar sobre lo ya investigado, sino saber qué es lo último conocido, cuál es el estado del arte de esa tecnología a nivel mundial y partir desde ese punto hacia adelante. Eso me da muchas mayores, digamos, probabilidades de éxito y de llegar a un resultado novedoso que ya investigar sobre lo ya investigado y de repente encontrarme con que se invirtió mucho tiempo y dinero en algo que ya estaba inventado en China, por ejemplo, ¿sí? Otro rol de la propiedad intelectual en el sistema es reconocer el esfuerzo de las personas que hacen investigación y desarrollo. Y ese reconocimiento se plasma también en todos los documentos, fundamentalmente de derechos de propiedad industrial también. Cuando uno genera una invención que es protegible por patente, la universidad, es cierto, es la titular de esos derechos, pero el grupo de investigación tiene el derecho inalienable, ya hablo como abogada, pero un derecho al cual no puede renunciar de ser reconocido como inventor en ese documento de patente. Va a figurar la institución como titular y todo el grupo de investigación como inventores de ese desarrollo, ¿sí? Lo mismo pasa en el caso, por ejemplo, de un modelo industrial o en diseño industrial, no sé, o sea, que hay alguien de la rama del diseño industrial o del diseño, por ejemplo, de indumentaria, básicamente es lo mismo. Siempre yo voy a hacer, en el caso de derecho de autor, es incluso el propio autor de la obra el que es reconocido como titular de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra, ¿sí? Hay un reconocimiento social, institucional, un premio hacia todos aquellos que hacen el esfuerzo de generar resultados protegibles por derechos de propiedad intelectual. Y ese resultado que es protegido por derechos de propiedad intelectual tiene un mayor valor al momento de ser ofrecido para su comercialización o para su cesión, en el caso de ya sea a través de una licencia o un contrato de cesión pleno. Ese desarrollo protegido por derechos de propiedad intelectual tiene un valor agregado que también es fundamental y hace a uno de los principales roles de la propiedad intelectual en el sistema. Habiendo visto entonces cuál es el rol de la propiedad intelectual en general en el sistema, les quería contar un poquito qué se está haciendo desde el Ministerio en relación a la promoción y el impulso de la propiedad intelectual. Nosotros el Ministerio tiene básicamente una estructura jerarquizada y centralizada, ya esto se los comenté, donde se hacen políticas, se planifica, se hace promoción desde la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y se ejecutan esas políticas a través del CONICET y la CONAE, que es otro de los organismos que recientemente se incorporó a la estructura del MinCit. Nosotros tenemos financiamiento para lo que es creación de empresas de base tecnológica, hay instancias de articulación, está el CICIT, está, bueno, antes el COFECIT, ahora se va a crear una subsecretaría de federalización de la ciencia y la tecnología. Se financia también la formación de recursos humanos a través del OGTEC, hasta hace poquito se otorgan becas para estudiar en el exterior, se financian proyectos asociativos, se fortalecen las oficinas de vinculación y transferencia, también a través de, por ejemplo, la organización de actividades de este tipo, donde uno va y ayuda a los organismos que están haciendo gestión de la propiedad intelectual a hacer difusión, se ofrece financiamiento para el caso de que se quiera generar una patente de invención y por supuesto en general se apoya lo que es la gestión de la propiedad intelectual y la transferencia a través del programa que se llama Sumar Valor, que es el Programa Nacional de Gestión de la Propiedad Intelectual y la Transferencia Tecnológica. Los objetivos son los que un poquito les comenté que son los de la propiedad intelectual en general, la difusión tecnológica, la apropiabilidad, y apropiabilidad no es una mala palabra. Si a veces uno dice, no, ¿cómo yo desde la universidad voy a apropiarme de algo que es de todos? Apropiarse no significa quitarle al resto la posibilidad de usar y de, digamos, utilizar los resultados a los cuales genera la universidad. Apropiarme significa
desde el punto de vista de las instituciones públicas, que no sea otro afuera el que un poco vea en qué yo estoy trabajando, por ejemplo, lo proteja afuera y después nosotros terminemos pagando por esos resultados que no protegimos adecuadamente en el momento que era oportuno. Esto pasa mucho, por ejemplo, con el caso de los medicamentos, ¿sí? En que a veces falla la protección a nivel nacional, viene una empresa del extranjero, la protege afuera, la protege acá y terminamos pagando esos medicamentos mucho más caros cuando muchas veces tuvieron una base o fueron desarrollados por instituciones nacionales, ¿sí? Y en general incentivar el desarrollo y difusión de herramientas metodológicas que promuevan la propiedad intelectual. Un poco lo que contaba Benito tiene que ver mucho con el tema de cómo empezar a gestionar correctamente los derechos de propiedad intelectual en la institución, empezar a relevar cuál es la oferta, empezar a relevar capacidades. Eso es algo que es fundamental y que no todas las instituciones tienen conciencia de la importancia de eso. Así que la verdad que me parece súper interesante la iniciativa de empezar un poco a relevar qué capacidades tiene la universidad en este sentido. ¿Qué actividades realizamos? Bueno, nosotros ahora les voy a contar un poquito cuáles son las principales publicaciones que nosotros ponemos a disposición de ustedes para que ustedes puedan, al que le interese, profundizar en la temática de cómo las instituciones deben normar todo lo que es gestión de derechos de propiedad intelectual y en base a eso generamos una publicación con una norma modelo. Colaborar en cada institución que nos convoque para contar un poco qué se está haciendo desde la propiedad intelectual o bien hablar sobre qué es la propiedad intelectual, qué es una patente, qué es una marca. Nosotros a donde nos llamen vamos y contamos un poquito desde lo básico de qué es una patente, qué es el derecho a autor, qué son las variedades vegetales, etcétera. Todos los institutos de la propiedad intelectual un poco contamos cómo se utilizan las bases de datos, hacemos talleres para que ustedes puedan buscar en bases de datos de patentes de manera estratégica. Eso también es algo que es muy importante que sepan y que investiguen porque se van a encontrar con mucha información que está ahí disponible y que no la estamos aprovechando. Realizamos estudios, relevamientos y damos en general asistencia técnico-legal a cualquier persona que tenga algo que cree que es protegible o que no sabe cómo transferir. Nosotros tenemos las puertas abiertas en el Ministerio, somos 4 abogados que trabajamos en el programa y que atendemos consultas en general a todos aquellos, ya sea del ámbito público o privado, que quieran conocer un poquito más cómo empezar a gestionar sus derechos de propiedad intelectual. Los estudios que realizamos más o menos desde 2008 a la fecha son los que ven ahí en el listado. Hay un relevamiento que hicimos inicialmente para conocer cuáles eran las capacidades de las oficinas de vinculación y transferencia. Se relevaron prácticamente todas las universidades nacionales y algunas instituciones privadas como fundaciones. Se detectó cuál era el promedio, por ejemplo, etario o la cantidad de personas que se dedicaban a la gestión de la propiedad intelectual y de la transferencia en el ámbito público. Se detectaron qué instrumentos legales utilizaban, si utilizaban o no bases de datos, etcétera. Fue un relevamiento que nos dio un panorama o un diagnóstico de cómo estábamos como sistema en temas de derechos de propiedad intelectual y transferencia. Estamos tratando de mejorar un poquito ese diagnóstico. Bueno, esperemos que algo hayamos logrado en estos años. Hicimos un relevamiento de modelos de gestión y buenas prácticas. Hay un montón de manuales sobre cómo gestionar la propiedad intelectual, sobre cómo armar una oficina de propiedad intelectual o de transferencia, qué recursos necesito, ya sea económicos, tecnológicos, etcétera. Todo eso lo intentamos plasmar en una publicación que se llama Guía de Buenas Prácticas de Gestión de la Propiedad Intelectual y la Transferencia, que ahora les voy a comentar un poquito en qué consiste. Hicimos un relevamiento de las normativas existentes en las universidades nacionales sobre la temática específica y determinamos que solo 12 en ese momento de las 45 universidades nacionales que existían en ese momento contaban con normativas sobre el tema. Es por eso que decidimos trabajar en una norma modelo para que las instituciones la puedan adoptar y modificarla en función de las capacidades o características propias de la institución. Trabajamos también en el relevamiento de estrategias de marketing, porque no solo alcanza con tener un desarrollo y protegerlo, sino también saber cómo marketingearlo, cómo comercializarlo, ¿sí?
Y estamos trabajando actualmente en un estudio que tiene que ver con cláusulas, modelo y buenas prácticas en contratos de transferencia de tecnología, orientado básicamente a lo que son las licencias de derechos de propiedad intelectual, patentes, etcétera, ¿sí? Como les comenté, la guía es una guía de consulta general. Entiendo que eso cualquier persona que esté interesada en la temática o que empiece a gestionar propiedad intelectual la puede leer, es de fácil lectura. No es, por supuesto, la verdad de cómo hacer gestión, pero es orientativo y la verdad que ha tenido una repercusión importante y ha sido muy bien recibida por todos aquellos a los cuales nosotros le hicimos llegar la publicación. Está disponible todo lo que les estoy diciendo en la página web del Ministerio. Lo que tratamos fue de complementar las capacidades que se detectaron inicialmente a través del reglamento de oficinas con esta guía. Hay muchas universidades que no tienen actividad de gestión de la propiedad intelectual, otras que están incipientes empezando a gestionar y otras que ya están muy activas con el tema de gestión de la propiedad intelectual. A todos ellos apuntamos con esta publicación. El contenido básicamente es desde qué es la propiedad intelectual, qué es cada uno de los institutos de la propiedad intelectual, qué conceptos se relacionan con la transferencia de tecnología, cuáles son las herramientas para hacer transferencia, ¿sí? Y finalmente, y el capítulo más importante, es cuáles son esas buenas prácticas a nivel internacional para hacer gestión de la propiedad intelectual y la transferencia, ¿sí? Definir cuáles son los objetivos y la misión de la oficina de vinculación, definir qué políticas y qué normativa específica va a tener esa institución, ¿sí? Qué personas van a estar sujetas a la normativa, etcétera. Todo eso hace la correcta y eficiente gestión de la propiedad intelectual y la transferencia en una institución. Cómo debe ser esa estructura de oficina de vinculación, qué recursos tecnológicos, humanos, financieros, etcétera, tiene que tener una oficina para hacer una correcta y eficiente gestión. La otra publicación es los que le comenté, la norma modelo sobre protección y comercialización de resultados. Es un documento que también está disponible en la página web del Ministerio. Básicamente lo que es como si fuera una norma comentada. No sé si saben, una norma comentada es un articulado, artículos que definen determinadas cuestiones, y al lado del artículo toda una explicación de por qué se resuelve determinada cuestión de esa manera y cuáles son otras opciones de resolver esa cuestión de determinada manera, por ejemplo, lo que tiene que ver con titularidad de un desarrollo. Está la titularidad exclusiva de la institución, en casos de acuerdos, por ejemplo, de participación en un desarrollo, de colaboración. Está la titularidad compartida, la titularidad exclusiva del qué pasa con los alumnos que no tienen una relación de dependencia con el organismo, cómo se resuelve esta laguna que hay en mucha normativa de si son o no titulares de esos derechos. Todas esas cuestiones que surgen al momento de proteger y transferir es lo que la norma modelo trata de resolver o propone cómo resolver. Cada institución tomará o no lo que le parezca que hace más a los objetivos o a lo que quiere o a cómo quiere gestionar, y en función de eso toma lo que considera. Los aspectos que la norma trata de resolver son el ámbito de aplicación, quiénes están alcanzados por la norma, ¿sí? La titularidad, cómo se reparten los beneficios. Ustedes saben que cuando una institución licencia, por ejemplo, una patente, esos resultados económicos de esa transferencia se reparten hacia adentro de la institución. Un porcentaje se lleva a la institución, otro porcentaje se lleva el grupo de investigación, otro porcentaje se lleva el resto de los que colaboraron en el instituto, por ejemplo. Todo eso, lo más lógico es que esté normado para que después, cuando llegue el momento de recibir esos fondos, no sepan cómo, por ejemplo, cómo repartirlo hacia adentro de la institución, ¿sí? Si eso está claro y especificado en una norma desde el principio, rara vez va a haber conflictos en ese sentido. Entonces es muy importante que estén resueltos de antemano estas cuestiones. La otra publicación, que es la de marketing, básicamente lo que nos da es un marco conceptual del qué es el marketing tecnológico, que es parecido a lo que es el marketing de productos, pero no es lo mismo, ¿sí? Marketinear resultados de la actividad de investigación científica y tecnológica no es lo mismo que marketinear un producto o un servicio. Muchas veces esos resultados son activos intangibles,
¿sí? Que no es lo mismo que un activo tangible, un producto concreto. Hay que valorar esos resultados, no es lo mismo valorar un producto, por ejemplo, en base a lo que me cuesta producirlo, que darle valor a una invención. Entonces, todas esas diferencias y similitudes que hay con el marketing tradicional, por decirlo de una manera, el marketing tecnológico, es lo que esta publicación intenta plantearnos y mostrarnos, ¿sí? Y por último, el último trabajo o estudio que estamos realizando es este que yo les comenté también, de las cláusulas modelo y buenas prácticas en contratos sobre transferencia de tecnología. El objetivo es muy parecido al de la norma modelo, es facilitarles a las instituciones modelos de contratos de transferencia de tecnología, modelos de contratos de licencia, con cláusulas comentadas para que las instituciones entiendan un poquito en qué consiste y a la hora de negociar una licencia tengan mayores herramientas y más conocimiento para que no sea el sector privado el que tome todas las ventajas y que la universidad termine perdiendo por ahí algunas ventajas por el hecho de no saber qué poner en un contrato de licencia, por ejemplo, o qué cláusulas negociar y qué no y de qué manera, ¿sí? Entonces, esa es otra herramienta que creemos va a ser muy útil para ustedes al momento de transferir un desarrollo protegido. Finalmente, y en parte un poco por eso es que estoy acá, es porque nosotros, como les comenté, participamos de todas las actividades de difusión y capacitación que impulsen instituciones a lo largo de todo el país. Nosotros también desde el programa invitamos a través de las redes y del mailing del ministerio, etcétera, a que ustedes nos requieran esa capacitación. Ofrecemos invitar, por ejemplo, a examinadores del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial para que les expliquen cómo ellos utilizan las bases de datos de patentes que utiliza el INPI para, por ejemplo, evaluar si una invención es patentable o no. Invitamos a otros expertos del sistema que hacen gestión de la propiedad intelectual y cubrimos los costos, por ejemplo, de traslado de esa persona. Incluso hemos logrado también que el Ministerio apoye económicamente estas iniciativas. Y este año apuntamos a hacer por lo menos 8 actividades a lo largo de todo el país de la mano de la nueva subsecretaría que se está creando de federalización. Esa es otra de las iniciativas que queremos, de lograr hacer una cobertura a nivel nacional y hacer lo que yo les comenté, esto de la evangelización y de convencerlos a ustedes de cuán importante es hacer gestión de la propiedad intelectual desde que ustedes empiezan a estudiar hasta que empiezan a trabajar en lo que es la actividad de investigación, desde que son autoridades propias de la universidad, ¿sí? Desde todo punto de vista, gestionar correctamente esto les va a ser una herramienta muy útil. Tenemos también vínculos con interinstitucionales e interministeriales. Como les comenté, nosotros somos parte de la red CATI, que es una red que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, cuya administrador local es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Esta red lo que hace es ofrecer servicios, casi lo mismo de lo que se vino haciendo desde el Ministerio hasta ahora, se va a institucionalizar a través de esta red. Participamos de la red VITEC, que es la red de universidades nacionales, de vinculación tecnológica de las universidades nacionales, de la cual también la universidad es parte. Tenemos una red incipiente, red de gestores de la propiedad intelectual, que Leandro está impulsando, y por supuesto Benito desde la universidad, para lograr generar una red de individuos que hacemos gestión de la propiedad intelectual y que trabajamos en esta temática. Y también participamos desde el Ministerio de reuniones de negociaciones desde el Mercosur, Unión Europea y otros bloques económicos, porque el capítulo de propiedad intelectual de un tratado de libre comercio es una moneda de cambio pero fundamental para nosotros, ¿sí? La Unión Europea presiona mucho a los países como la Argentina para que cubran o hagan una protección global y fuerte de lo que es la propiedad intelectual, y eso tiene que ser materia de negociación ya sea desde Mercosur como de país, para, digamos, que no nos tapen con derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, a lo que es bueno, acá en Mendoza tienen las denominaciones de origen para las bebidas, los vinos y bebidas espirituosas. Los tratados internacionales exigen protección solo para vinos y bebidas espirituosas. Lo que está tratando la Unión Europea es que, por ejemplo, Argentina
extiende esa protección a todos los productos, de manera que nosotros ya no podamos mencionar a nada con denominaciones de origen europeas. ¿Sí? Entonces, esa es la lucha, uno de los tantos conflictos que tenemos y que son materia de negociación a nivel internacional y de los cuales el Ministerio participa. Como resultados de la gestión, un poquito para no solamente contarles lo que hacemos, sino qué hemos logrado hasta ahora. Pudo haber sido más probablemente, pero bueno, de a poquito creo que estamos logrando resultados. Nosotros tenemos más de 80 encuentros de capacitación nacionales e internacionales organizados o coorganizados. Hemos capacitado a más de 150 profesionales de oficinas de vinculación en temas de propiedad intelectual y transferencia. Hemos publicado como anexos en las diferentes publicaciones que hemos realizado más de 45 modelos. Ustedes saben que los modelos de contratos, etcétera, está todo disponible, por ejemplo, en la página del CONICET. Hay todo un compendio de normativas y modelos de contratos y de lo que ustedes imaginen que está disponible. Eso nosotros lo intentamos estandarizar y ponerlo a disposición desde la página del Ministerio. Hemos relevado más de 50 normativas nacionales e internacionales y las hemos analizado de manera de lograr lo que les comenté, esto de la norma modelo, y hemos publicado más de 15 estudios que también están disponibles en la página del Ministerio sobre la temática de propiedad intelectual y transferencia. Bueno, y en principio eso es todo. No sé si tenían alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que quieran aportar, alguna experiencia propia, si los ha tocado la varita mágica de la propiedad intelectual en alguna etapa de su carrera, ya sea como estudiantes, como investigadores. El caso concreto que se va a presentar esta tarde es, digamos, es patente cómo, justamente a través de una patente de invención que se gestionó desde la universidad ha logrado atraer inversión privada, ha logrado proteger esa invención a nivel internacional a través de un sistema que se llama PCT, y está trabajando en fortalecer ese vínculo con el ámbito privado, que es una de las formas más, digamos, es como el caso perfecto de vinculación sector público-privado, donde hay una correcta gestión de la propiedad intelectual, hay una oferta concreta de la universidad, hay un lugar, hay inversión privada. Eso es a lo que nosotros desde el ámbito del Ministerio apuntamos llegar, básicamente. Sinceramente no hicimos mucho en este caso, simplemente acompañamos en el proceso, pero creemos que la verdad que es un caso de éxito que merece ser reconocido. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y nada, cualquier duda, los espero en el coffee. Gracias.